Mi nombre es Ford Whitman. Y yo estaré platicando con ustedes sobre lo que es la administración de inventarios. La palabra inventario proviene del latín inventarium. Significa el registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. Pero en logística, el término inventario está referido al conjunto de bienes que pertenecen a una organización y cuya finalidad es facilitar la producción, o satisfacer las necesidades del cliente. Un inventario puede ser considerado como un recurso valioso, pero que no ha sido utilizado. En este sentido, la mayoría de las personas podrían afirmar que un inventario es dinero, y que la no utilización de este recurso tiene un costo. Sin duda, esta es la razón por la que mucha gente considera que los inventarios son dañinos para una empresa. Aunque esta afirmación tiene una enorme parte de verdad, lo cierto es que tampoco es posible tratar de llegar al extremo opuesto, y establecer como una meta fundamental de la empresa la inexistencia de inventarios. En el mundo real, la falta de inventario es más dañino que el exceso. Y esa es la razón por la que muchas compañías cuentan con un stock de seguridad que disminuya el riesgo de caer en desabasto. La administración de inventarios es la herramienta que permite mantener una existencia de productos en un nivel conveniente. Tiene por objeto el manejo adecuado de la adquisición y rotación del inventario de acuerdo a su clasificación, a la naturaleza de las estrategias de producción, y los costos asociados con su adquisición y manejo. Una buena política en este rubro implica tratar de balancear entre mantener bajos niveles de inventario, y asegurar un nivel de servicio aceptable para sus clientes. Por favor, acompáñenme a la oficina, y les explicaré con mayor detalle. Bienvenido. Como te dije, la gestión eficiente de inventarios no significa trabajar con cero inventarios en una empresa. Siempre es posible encontrar razones para tener o para no tener inventario. Veamos primero por qué no es conveniente tener inventarios. Un inventario implica la inversión de un capital. Requiere ser administrado. Necesita control. Regularmente, demanda espacio de almacenamiento. Puede causar impuestos. Puede dañarse. Los inventarios se deprecian. Pueden ser robados. A veces se vuelven obsoletos. O simplemente se pierden. A pesar de todos estos inconvenientes, también existen buenas razones para tener inventario. Por ejemplo, las economías de escala en la producción y adquisición. La fluctuación de la demanda en el tiempo. Protección contra los aumentos de precio. O la especulación del costo. La incertidumbre de los tiempos de entrega. Pero sobre todo, ofrecer altos niveles de servicio a nuestros clientes. Por otra parte, aun y cuando los costos logísticos difieren significativamente entre las diferentes industrias, en términos globales, los inventarios representan el 26% de los costos logísticos. Es el segundo costo más importante, después del transporte. Pero, cualquier cadena de suministro exitosa, se basa en la gestión de inventario. Desafortunadamente, hay un gran problema para calcular los niveles apropiados de inventarios. Este problema es que los costos de inventario a menudo son totalmente conceptuales, por lo que regularmente no son visibles. Déjenme explicarles. Cuando quieres transportar un objeto, utilizas tu propio vehículo o alquilas algún camión. Y esto genera un costo que tienes que cubrir. Cuando hablamos de los costos de almacén, debes pagar el alquiler, los servicios y los sueldos. Y cada vez que lo haces, el dinero sale de tu bolsillo. Lo mismo ocurre con los costos administrativos, como los salarios, los consumibles, el equipo informático, etc. Y tú estás consciente de cuánto estás gastando en eso. Y en el caso del servicio al cliente, tal como una reparación, o un reembolso, entonces ese dinero se extrae de la compañía. Y tú estás consciente de la cantidad exacta de esta pérdida. En el caso de los inventarios, esto no ocurre. Los costos de inventario no implican que tienes que desembolsar alguna cantidad de dinero. Los costos de inventario son conceptuales. Pero al final, estos costos son tan reales como si los estuvieses extrayendo de tu bolsillo.
Básicamente, hay tres costos asociados con los costos de inventario. El costo de tener, el costo de no tener y el costo de ordenar. Ahora síganme, y les explicaré lo que cada uno de estos costos significa. Cuando visitas un almacén, entonces puedes notar que tienes una enorme cantidad de dinero invertido, pero ese dinero no está produciendo nada. Obviamente, si tuvieras este dinero invertido en algún tipo de instrumento financiero, tu dinero podría generar beneficios. En lugar de generar beneficios, el dinero invertido allí puede perder valor, debido a daños, obsolescencia, robo o pérdida. Pero este dinero que se pierde, rara vez es percibido, porque nadie irá a la puerta de tu empresa para solicitarte un pago. Este dinero que permanece inactivo es lo que llamamos el costo de tener. Este costo se representa regularmente como un porcentaje del valor del inventario. Si bien es cierto que tener representa un costo, también nos ayuda a asegurar la satisfacción de nuestros clientes. Tratar de no tener, no es una buena estrategia. Una venta perdida representa regularmente una pérdida mayor que el costo de tener. Esta utilidad que dejamos de percibir es lo que llamamos el costo de no tener. Por último, el costo de ordenar está representado por todos los costos asociados con la solicitud de una orden. Son costos que regularmente pertenecen a otras áreas, como el transporte, el almacenamiento o cualquier otro costo administrativo, pero que tiene su origen en la necesidad de solicitar material que reabastezca nuestro inventario. Muchos emprendedores inician su negocio y ya empiezan a trabajar a nivel empresarial. Empiezan con una gran idea y luego se topan el problema de que lo que venden son productos y tienen que manejar su inventario. ¿Qué cosas has visto vos tradicionalmente y durante estos años de consultoría de trabajo como los principales errores que cometen los empresarios a la hora de manejar sus inventarios? Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Te puedo decir que es muy importante, primero que todo, entender si nuestra organización trabaja en un esquema de jalar o empujar. ¿Qué significa eso? Eso significa, dicho en otras palabras, si uno vende para comprar o compra para vender. Es decir, cuando yo trabajo en un esquema de empuje, lo que conocemos como push, yo compro para mantener almacenado y a partir de lo que tengo almacenado yo vendo. Es un esquema un poquitito más difícil de manejar porque uno debe interpretar las necesidades del mercado. Mientras que cuando uno vende para comprar, quiere decir que se da la necesidad primero y esa necesidad jala el inventario para yo poder comprarlo conforme a las necesidades del cliente. La mayoría de la gente lo que hace es el primero, es decir, solamente compran para ver si eso se les vende y eso no deja de ser una apuesta muy arriesgada, evidentemente porque uno no sabe los gustos de los consumidores. Entonces esa es una de las primeras cosas que he visto que pasa. La segunda cosa es que la mayoría de la gente que se dedica a los inventarios no tiene gente profesional, es decir, tiene gente empírica, es decir, un bodeguero que empezó como ayudante o empezó en diversas áreas. Entonces es gente que no tiene el conocimiento adecuado para poder llevar adelante un inventario. Y nada más recordemos que el inventario es un activo fijo, un activo circulante que debería convertirse o debería estar disponible para liquidarlo en cualquier momento. Y si lo que tenés son pegas, evidentemente no vas a poder salir a liquidarlo. Entonces, esas son quizás de las cosas más comunes que he visto en el mercado. Cuando pensamos en pequeñas y medianas empresas que tienen que gestionar su inventario, ¿qué buenas prácticas y qué buenas recomendaciones podríamos darles? Mira, yo te diría que lo primero es que uno tiene que estar seguro que conoce su inventario. Cuando uno habla de conocer su inventario, no es solamente saber que está ahí, sino te podría decir que uno tiene que saber en qué estado está, saber si las cantidades que tienen corresponde a lo que debería tener,
saber también si es un producto que se mueve o no se mueve. También tenés que saber si un producto, por ejemplo, se te está quedando y se te está convirtiendo en una pega, poder identificarlo, es decir, uno tiene que tener ciertas prácticas regulares con el inventario para poder garantizarse que ese inventario está sano. Eso es tal vez la primera parte. La segunda parte considero que es importante tener clasificado el inventario en un criterio ABC, porque las políticas y los criterios que se utilizan en las categorías A, B o C son diferentes. No podemos pretender que un artículo A lo vamos a tratar de la misma manera que un artículo C, entonces tenemos que tenerlo categorizado. Y una vez que tenemos eso, tenemos que empezar a implementar algunas prácticas muy relevantes dentro de lo que implica inventarios, lo cual implica hacer inventarios cíclicos, implica la sincronización del inventario, implica la depuración del catálogo e implica la introducción de productos nuevos también. Entonces, son una serie de elementos que deberían tomar en cuenta las personas que, independientemente del tamaño del inventario que tengan, lo tengan controlado y totalmente claros de qué es lo que tienen ahí disponible para la venta. Ahora que comentabas el tema de la categorización A, B y C, ¿nos puedes explicar un poquito a qué se refiere eso y cuáles son los diferentes criterios para hacer ese ABC? Bueno, el criterio ABC parte de un principio que la mayoría de la gente lo conoce como el 80-20, sin embargo, el principio de Pareto básicamente lo que dice es que hay muchos triviales y pocos vitales. Es decir, uno tiene que darle énfasis a aquellas cosas que son las vitales, las más importantes en nuestro negocio. De ahí se deriva entonces que vamos a tener una categorización de artículos A, que son los artículos más importantes para nuestra organización, y de ahí pues las otras categorías B y C, siendo C la menos importante dependiendo de la categoría que hayamos utilizado. En tu pregunta de cómo hace uno para hacer esta categorización, normalmente lo típico que hacen las empresas es un ABC de un solo criterio, es decir, es un ABC basado en las ventas. Sin embargo, típicamente sugerimos a nivel de universidad, a nivel de los cursos, que se haga lo que llamamos un super ABC. El super ABC implica utilizar más de un criterio o un ABC multicriterio que tome en cuenta la rotación del inventario, puede ser en unidades o puede ser en colones, podemos también tomar en cuenta evidentemente las ventas, podemos utilizar aspectos relacionados con volumetría, aspectos relacionados con ocupación, valor y muchas otras cosas que podrían ayudarte. Entonces, cuando tenés un ABC multicriterio, vas a tener categorías, por ejemplo, los AAA, es decir, aquellos que fueron A en todas las categorías, y ahí vienen todas las demás hasta llegar a un triple C, que son aquellos que no lograron ni ser A en ventas, ni A en rotación, ni A en utilidad, por ejemplo. Y por lo tanto, entonces nos permite tener políticas mucho más estrictas o mucho más específicas para artículos A que para artículos C. Entonces, pensamos normalmente, para dar un ejemplo, que los artículos A son aquellos en los cuales yo no podría prescindir de su existencia. Es decir, yo siempre pensaría que el artículo A es la razón por la que me buscan mis clientes. Entonces, uno no debería quedar mal en un artículo A. Y un artículo C es aquel que probablemente al haber otros productos similares o productos sustitutos y demás, no hace tanta falta que yo lo tenga siempre disponible. Por lo tanto, eso hace que las prácticas sean diferentes. Yo voy a querer tener más inventario, más stock del que más se mueve, que es un artículo A, y menos stock de un artículo C. También, por ejemplo, podríamos indicar que la rigurosidad con la que vos evalúas los artículos A es mucho mayor con la rigurosidad que un artículo C. Entonces, es muy relativo. Hemos tenido ejemplos, por darles una idea, en una empresa que manejaba tornillos. Obviamente hay tornillos de 10.000 colones cada tornillo, pero hay tornillos de 1 colón. Probablemente por su valor, un tornillo de 1 colón sea un artículo C, y yo no puedo tener tanta fineza en ir a contar los tornillos de 1 colón. Entonces, eso implicará tener una política o una forma de analizarlos distinta
a aquellos tornillos que valen 10.000 colones y cómo se manejan. Más o menos esa es la forma de hacerlo. Muy bien, ahora hablabas de la sincronización del inventario. Me interesa que nos comentes qué es la sincronización del inventario con el proceso de ventas y cuál es el beneficio de tener sincronizado el inventario y las ventas. Ok, cuando nosotros hablamos de sincronización, tal vez el término no se conoce muy bien así. Yo por lo menos es el término que utilizo en mis lecciones y demás y en mi jerga natural. Para mí la sincronización tiene que ver con que mi existencia física tenga una semejanza con el mismo patrón de ventas que yo tengo. Es decir, si yo, por ejemplo, siguiendo el principio de 80-20 que les dije inicialmente, tenemos que el 20% de mis artículos representan el 80% de las ventas. Si yo tuviera sincronizado mi existencia, quiere decir que mis artículos existentes deberían representar el 80% de mi stock actual en inventario. Ese stock implica obviamente no solo lo que tengo en físico, sino también inventarios en tránsito y otras cosas. Pero es decir, si yo tengo el 80% de mi dinero invertido en aquello que más se me mueve, evidentemente voy a tener menos riesgo de caer en un faltante de inventario o menos riesgo de que el producto se me quede. Volviendo a una de las preguntas que me hacías inicialmente, cuando decía que no estaba sincronizado el inventario, es típico ver en las organizaciones donde tenemos una gran cantidad de artículos C, es decir, que rotan poco, que necesitamos tener muchos porque las empresas hoy en día les gusta ofrecer variedad. Entonces eso hace que se multipliquen las unidades en stock, lo que llamamos un SKU, y por ende el inventario se me multiplica. Entonces es muy típico encontrar una empresa que tal vez la mitad de su dinero en inventario está en un artículo C. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que le reducís entonces lo que le tenés a los artículos A y B, que son los de mayor rotación. Entonces eso te puede perjudicar a nivel de flujo de caja por el ciclo del efectivo que tienen los artículos de menor rotación. Eso te puede afectar evidentemente en necesitar mayor espacio y por supuesto que te puede afectar en tener riesgos de obsolescencia y evidentemente lo que les decía al principio de que puedas tener riesgos de faltante de producto, sobre todo en artículos A. Eso es básicamente lo que buscamos. Muy bien, muchas veces hemos discutido cómo hay empresas que tienen un mes de inventario, 2 meses de inventario, 3 meses de inventario de ciertos productos y el abasto es local. De pronto el proveedor abastece en 1 semana, 2 semanas. ¿Cómo debería ser el manejo del proveedor local y el proveedor internacional y ese proceso de compra? Porque me parece que mucho la magia del inventario está en el ejercicio de compra. Sin duda, lo apuntas bien. Cuando la gente analiza los inventarios, el inventario es un efecto de un proceso anterior que es la compra. Evidentemente, si yo no logro ligar adecuadamente mi proceso de adquisición, mi proceso de proveeduría, de suplencia, como lo quieran llamar, con mi inventario, evidentemente vas a comprar mal. Normalmente cuando uno habla de este tema, a nivel mundial se habla, van juntos y de ahí la importancia de que las empresas trabajen por proceso y no funcionalmente, es decir, no por departamentos. Porque cuando se trabaja por funciones, el departamento de compras es un ejecutor de lo que otras áreas le dicen. O bien, a su propia conveniencia, hace la ejecución de las compras. Entonces, necesitamos claramente que el proceso de compras esté en perfecta sincronía con lo que yo tengo en stock. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, yo debería tener en inventario, en stock, debería tener no tanto más de lo que tarda mi proveedor en traerme el producto. Eso se le conoce como tiempo de aprovisionamiento. Entonces, si por ejemplo mi tiempo de aprovisionamiento local es de 1 semana, ¿por qué voy a querer yo tener tanto más de 1 semana si yo sé que mi proveedor puede reaccionar con esa velocidad? Es decir, estoy sacando recursos que podría utilizar para otras áreas de la compañía y empantanándolas o invirtiéndolas en otra área
que de repente no va a rotar como yo quisiera. Entonces, el cuánto más depende de cómo se sienta cómoda la persona, el que maneja el inventario. Pero yo te diría que un factor de seguridad de un 20% es bastante bueno. Entonces, el tiempo de provisionamiento más un factor de seguridad entre un 15 y un 20% debería ser suficiente. Sobre todo porque ese factor de seguridad va en relación con la variabilidad que tiene la capacidad de la empresa de traerme el producto. Entonces, si es una empresa local, de repente no es hoy, sino es mañana que me trae el producto, entonces no hay más variabilidad. Cuando ya hablamos de compras internacionales, cambia un poquito la cosa, porque si hablamos, por ejemplo, de un proveedor, hablemos de China, Asia, que tienen tiempos de tránsito en barco de 40, 45 días en algunos casos, no es como que yo pongo la orden de compra y tu producto sale inmediatamente. O sea, tiene que pasar un proceso donde la empresa arma el pedido, en algunos casos lo tiene que fabricar, entonces el tiempo de aprovisionamiento se alarga. Y en algunos casos, pues el buque, aunque tiene un tiempo de tránsito de 35, 40 días, pues hay inclemencias del tiempo, a veces no puede atracar por las mareas, por esto, lo otro. Por ende, en una proveeduría internacional, el tiempo de aprovisionamiento se vuelve un poco más incierto, por lo tanto yo debo tener un poco más de inventario de seguridad. La mayoría de las empresas que traen de afuera, usualmente en el entendido, digamos, de que las importaciones en el extranjero van desde 2 hasta 4 meses aproximadamente, en algunos casos se van hasta 6, implicaría que yo debería tener al menos un mes inventario adicional a ese tiempo de aprovisionamiento. Entonces es un poco relativo el valor. En dado caso, la forma de identificar cuántos meses de inventario tengo es que uno divide la demanda del artículo entre la cantidad que tengo. Entonces, si yo tengo 1000 unidades y se me consumen 100 unidades mensuales, eso implicará que yo tengo 10 meses de inventario. Evidentemente, eso está basado en promedios y te puede fluctuar para arriba o para abajo. Pero esa es la forma en que uno averigua esos días de inventario, también conocido como tiempo de carestía. ¿Qué herramientas hay gratuitas o con diversos costos que le pueden servir a los empresarios medianos, pequeños o a los emprendedores para manejar mejor su inventario? Mira, conociendo la realidad del país, yo pienso que una persona con un buen entendimiento de una hoja electrónica, Excel, que es la más común, podría perfectamente administrar su inventario. Existen herramientas, algunos ERPs gratuitos que podrían servir para administrarlo. Sin embargo, yo creo que en la realidad nacional de las pymes no es lo típico. O sea, lo típico es que se maneje con una hoja electrónica y con unas buenas fórmulas se puede llevar adelante. Creo yo que hay recursos muy útiles en las universidades. Personalmente lo hablo con conocimiento de causa, en que existen proyectos de graduación, proyectos de curso, existen pasantías y muchísimas otras cosas que están al servicio de las empresas y que basta que se acerquen a alguna de las universidades del país para pedir esa ayuda. Entonces no hay que temer, es mejor ir y pedir un poco de colaboración antes de ponerse uno a inventar algo que tal vez no le vaya a salir como uno pensaba. Todo lo que hemos venido hablando busca gestionar bien el inventario y no llegar a niveles de obsolescencia en el inventario. Pero ¿qué pasa o qué hacer si alguien está manejando su inventario y de pronto otro un stock de producto llegó a ese punto de obsolescencia? ¿Qué podrías recomendar ahí? Para mí lo más importante cuando hay una obsolescencia, primero es identificarlo y sacarlo de su stock normal. ¿Por qué razón? Porque me permite a mí saber claramente cuánto es, dónde está, en qué estado está. Y posteriormente deben venir una serie de prácticas, digamos, en grado de complejidad para poder liquidar ese inventario. Probablemente el primero que la mayoría de la gente utiliza es el de un descuento. Entonces primero tendrás que ponerle un descuento
50%, 30%, etcétera, para ver si eso empieza a rotar. Luego implicará, si no se te vende en esa manera, bueno, dar un descuento mayor y así sucesivamente. Ahora, el tema de los descuentos es relativo, a veces tendría que ser un 2x1, un 3x1, 10x1, lo que sea. Habrá también circunstancias en las cuales hay que hacer un combo, es decir, que por la compra de un artículo te puedes llevar gratuito. Y bueno, y después habrá cosas que no es más remedio que, como digo yo, a los estudiantes envolverle una lata de atún y venderlo, porque no hay forma de poder sacarlo. En esos casos donde ya se han agotado todas esas vías, muy probablemente tendrás que liquidarlo al costo. Al costo me refiero es sacarlo del inventario y pasarlo como pérdida. Eso es la última opción. Incluso yo pensaría en una donación antes que eso, porque la donación es deducible del impuesto. Entonces preferiría donarlo a alguien que me pueda dar una factura que sea deducible de impuestos antes de pasarlo al gasto. Eso sería lo que yo haría. Muy bien.